Muy buenas noches, bienvenidos a mi casa. Yo aquí muy contenta de poder estar con ustedes y compartir esta noche uno de los temas más apasionantes para nosotros los cristianos. Eh, bueno, el tema se llama la fe activa según el poder que actúa en nosotros. Les pido esta noche que por favor tengan a mano un esfero y un cuaderno de notas, obviamente su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, y también que tengan bien claro que este mensaje esta noche va a ser un mensaje para los espirituales. Es un mensaje que el Señor me dio hace como 20 días y me dijo la fecha que Él quería que yo lo transmitiera. Entonces el tema ha sido dilucidado totalmente por el Señor. Yo solamente sigo las instrucciones, sigo lo que Él me dio y todo lo que está aquí es de Él. No hay nada mío porque realmente pues esto es de Él. Entonces empecemos ahora con Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bueno, el tema es la fe activa según el poder que está operando en nosotros. Buenas noches. Este saludo es de parte del Señor. Esta noche les tengo un tópico muy importante. El poder de Dios actuando en nosotros. He querido compartir esto con ustedes porque veo la necesidad en cada uno de las diferentes cosas que ustedes tienen falta. Economía, salud, liberación. Y veo que están muy mal informados del poder que yace en cada uno de ustedes y la grandiosa y poderosa presencia que habita en ustedes. Esta noche no soy yo, Esmeralda, la que les va a dar esa información, sino el Señor. Yo la uso a ella para compartir con ustedes esta información. No esperen nada natural ni humano, porque no es con la mente carnal que les explicaré, y usen su capacidad espiritual para entenderlo. Bueno, los dejo con Esmeralda. Este saludo me lo dio el Señor para ustedes. Y aquí lo que Él me entregó. El versículo que les acabo de leer, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El Señor me recomendó que leyera más lento, que les señalara más los versículos y que que fuera un poco más despacio, porque yo estoy leyendo lo que Él me ha dado, pero a veces pues voy muy rápido y de pronto pues no es bueno que vaya tan rápido. Nos vamos a tomar de pronto un poco más de tiempo y de todas maneras el video va a quedar grabado. Y bueno, empecemos. Este poder tan grandioso que actúa en nosotros, el Dios es el poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. El Padre me dijo que les dijera esto: pide al Padre en el nombre del Jesús tu pedido y después acepta humildemente que ya lo has obtenido, y por último da las gracias. También me hizo buscar el original como lo escribe Pablo en Textus Receptus, como lo escribe Pablo, lo que el Señor le da, y aquí se lo tengo traducido al español, y obviamente que también pues lo tengo más explicado, porque el Textus Receptus a veces no tiene mucho sentido para el lenguaje contemporáneo que nosotros usamos ahora. Entonces dice el Textus Receptus: pero a Él, siendo capaz por todas cosas hacer cruzando por encima de más abundante
de cuáles o estamos solicitando o estamos percibiendo mentalmente según el poder operando dentro de nosotros. Esto lo escribió Pablo y aquí pues trato yo de explicarlo a nuestro lenguaje contemporáneo. Aquel que está siendo capaz de hacer todas las cosas y que está cruzando muy por encima y más allá abundantemente de lo que estamos pidiendo o estamos percibiendo mentalmente, según el poder que está operando dentro de nosotros. Explicación del Señor. El Señor les deja escrito esto. Hoy deseo darles las bases fundamentales de su existencia, porque ustedes han sido ceñidos con poder y porque tienen ese derecho a tenerlo. La esencia de esto es que ustedes son espíritus, son hijos de Dios y se les ha dado una autoridad que fue dada desde el principio de los siglos, por la condición de su esencia. ¿Y cuál es? Que somos hechos a la misma imagen y semejanza de Dios. Vamos con el tema. ¿Somos seres humanos simplemente? Personas de carne y hueso que vivimos en un lugar limitado por el tiempo, la distancia y todas las leyes físicas que nos rodean. Pertenecemos a un mundo limitado con muchas variantes como el tiempo, la gravedad, el aire, las necesidades, y debemos cumplir con cosas como pagar una casa, tener abrigo, comida, ropa y otras cosas básicas, y los retos diarios de la vida. Pero sobre todo, nosotros también tenemos muchísimo desconocimiento de quién realmente somos y por qué estamos aquí. Además, la verdad, desconocemos mucho sobre la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su obra terminada y la palabra de vida que nos ha dejado como luz y guía para nuestra sobrevivencia y nuestra victoria. Solemos preguntarnos de dónde venimos, quiénes somos, para qué estamos aquí y cómo y por qué estamos en esta dimensión. Podríamos tener muchas versiones científicas o antropológicas o incluso bíblicas, demostrables o no demostrables. Pero no hay una respuesta contundente. Algunos dicen que venimos del mono, otros dicen que somos creación de un caos ridículo porque sería por accidente, que estamos acá y sería muy triste. Y tendríamos que creerlo por fe, porque usted no estuvo en el momento en que el mono se volvió disque humano y tampoco estuvimos en el tan Big Bang. O también nos dicen que de un protozoo evolucionamos hasta todas las especies. Pero todas estas creencias son solo especulaciones que no tienen una demostración física tangible, porque no estuvimos allí. No hay prueba tangible y física de esto, y también nos tendríamos que someter a creerlo por fe, porque no estuvimos allí. Pero hubo entonces una versión bíblica de parte del Creador nuestro, que quedó escrita hace más de 3500 años, que dice que fuimos hechos y creados por un creador, por alguien muy pero muy grande que tomó polvo de la tierra y nos dio forma y nos sopló aliento de vida. Pero también esa creación debería creerse por fe, porque no estuvimos en el momento de la creación del primer hombre. ¿Y qué nos queda? Solo la fe. El creer en lo que dice la palabra de Dios. Eso hemos escogido nosotros, pero también nos lleva a creer, lo cual es un acto de fe, y ponemos a Dios como nuestro creador, como nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que vemos, y eso también se llama fe. O sea, por tener un acto de fe y confianza que nos sitúa ante un mar de posibilidades, ya que esta creación trae grandísimas promesas. ¿Y cuáles fueron? Que fuimos hechos a la mismísima imagen y semejanza de Dios, varón y hembra en la misma imagen de Dios. Tremenda afirmación, somos hechos a la misma imagen de Dios. Paremos acá. La misma imagen de Dios, ¿qué significa esto? Que nuestro cuerpo espiritual es de la misma sustancia del Creador.
¡Wow! ¡Qué gran declaración! Esto nos sitúa en un lugar de privilegio, ya que nos lleva a investigar de dónde venimos y por qué. Y la palabra lo expresa clarísimo. Somos hijos de Dios, hechos a la misma imagen y semejanza de Dios. ¡Qué gran declaración! Somos hijos de Dios por ser hechos a su imagen y semejanza. Pero el creador fue Dios. Fue Él el que nos creó. Dios es nuestro creador. ¿Y cómo es que podemos contar con su poder? Y esto tan importante queda grabado acá escrito por Moisés hace más de 3.500 años. Entonces anoten, Génesis 1, 26, 28. Quiero que entiendan que va a ser primero la creación. Esta es la creación de nosotros. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre en su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembras los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la creación en espíritu, porque sucede en Génesis 1, 26. Esta creación es la creación en el huerto del Edén y fue la creación en espíritu. Ahora veremos el significado. Es muy importante que nosotros sepamos los significados de las palabras que están escritas en la palabra de Dios. Y a veces leemos muy rápido y pasamos muy por encima de lo que dice. Pero el Señor me dijo, busca qué significa la palabra imagen. Aquí está el significado en un diccionario de Google. Imagen, figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo o un aparato óptico, una placa fotográfica gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta. 2. Representación plástica de una persona o de una cosa, especialmente una efigie que es objeto de culto. Ejemplo, la Gioconda muestra la imagen de una joven sonriendo ligeramente. La Gioconda es la Mona Lisa. Los sinónimos de imagen: figura, efigie, representación, reproducción, retrato, ícono, idea. Ese es el significado de la palabra imagen. Entonces somos la representación, la reproducción, el retrato, la idea, la figura. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a la imagen, significa esto que está ahí escrito en el diccionario. Vamos a la semejanza. Semejanza, significado. Nombre femenino, relación entre personas o cosas que tienen características comunes. Es increíble la semejanza que existe entre los dos hermanos. Sinónimos: parecido, analogía, similitud, afinidad. Bueno, esos son los dos significados. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo dijo el Señor. No yo, está escrito en Génesis 1, 26 al 28. Somos hechos a su misma imagen y semejanza o parecido o similitud. Tenemos características comunes, un parecido, somos similares según la palabra de Dios. Ese parecido es en espíritu. Eso nos da una idea de quiénes somos. Vamos aquí. Les voy a mostrar algunos versículos que tienen relación con esta palabra, esta verdad que está escrita en Génesis 1:26. A 2 Corintios 3:18 de Reina Valera.
Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu, en la misma imagen, perdón. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Recuerden que hubo una caída, una destitución, y con el Señor Jesucristo somos, dice, somos transformados en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y es muy importante, por favor, no podemos ser transformados por nuestra voluntad, sino como por el Espíritu. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu, como por el Espíritu. Por el Espíritu del Señor somos transformados en la misma imagen, no en semejanza en la misma imagen, sino en la misma imagen, como por el Espíritu. Porque hasta hoy hay un velo que Dios está quitando de nosotros y nos está dejando ver nuestra verdadera identidad, como dice bien acá. Por favor anoten Romanos 8, 29, 31. Es muy importante que guarden estos versículos, porque estos versículos son el fundamento y la base de lo que estoy hablando. Vamos, Romanos 8, 29, 31. Porque a los que antes conoció, o sea, en el momento que fuimos creados, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, aquí termina. Y también por Dios estamos siendo transformados a la misma imagen de su Hijo. Nos predestinó a esto. Estamos siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es una gran gloria. Porque a los que antes conoció en la creación también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nos llamó y nos justificó. Se nos está quitando el velo, ¿verdad? Bueno, vamos aquí a 2 Corintios 3, 18. Ya lo había leído. No sé si lo había leído. No, creo que no. No, este no lo he leído. 2 Corintios 3, 18. Reina Valera. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Se refiere a los que no quieren creer en el Señor Jesucristo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bueno, estamos siendo transformados por su Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo nos está quitando el velo. Él nos está dejando ver la gloria de Dios que vive en nosotros. Dios está en nosotros porque somos creados a su misma imagen y semejanza y estamos llegando al conocimiento de Él por su mismo Espíritu. Por ahora es importante fundamentar en nosotros que somos hechos a la misma imagen y semejanza del Creador por medio del Señor Jesucristo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y vamos a llegar a la estatura de ese varón y mujer perfectos por su Espíritu, varón y hembra los creó. Alimentemos nuestro corazón con esa información. No somos cualquiera, somos hechos a la misma imagen y semejanza de nuestro Creador Dios. Esto es algo que debemos cultivar diariamente. Debemos repetirlo, orarlo sobre nosotros y establecerlo como una verdad sobre nuestras vidas. Siéntanse libres de sentirse hijos de Dios, de ser sus hijos y sus amados, su descendencia, su heredad, su misma imagen en espíritu en Cristo Jesús. Vamos a Efesios 4, 22. Reina Valera. 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermanas, un abrazo, Rosita, un abrazo, Carmencita, un abrazo, hermana, un abrazo a todos en el Señor, les envío.
Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Señor me habla en este momento y me dice que esa es la parte caída de Adán. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso nosotros no somos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Vistámonos de el Señor. Colosenses 1, 26, 28. Otro versículo que avala lo que les estoy diciendo. Este es de Nueva Traducción Viviente. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo son también para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad que participarán de su gloria. Bueno, por tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Bueno, pues esta es la creación en espíritu. Vamos a entrar a la formación. La primera parte es la formación, que es en el espíritu. Y aquí viene otro versículo que dice lo siguiente, primera de Juan 4, 16, 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así somos nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y es el mismo Espíritu de Dios. Somos uno con Cristo. Por esa razón, así como es Cristo, somos nosotros. ¿Cómo les parece esta declaración? Es una declaración. No es una pregunta. No es una condición. No. Es una declaración de que así como es Cristo, así también somos nosotros. Tengamos esto en cuenta y sigamos. Pero hay otra formación que pasa después de esta creación. Recuerden que nosotros estábamos en Génesis 1:26 y ahorita nos vamos a Génesis 2:1 al 3. Porque aquí viene otra formación. Génesis 2:1, 3. Fueron acabados, pues los de Reina Valera, los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Es el día séptimo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fueron terminados los cielos y todo el ejército de ellos, Jehová de los ejércitos. Terminó el Señor en el día séptimo todas las cosas y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y prosiguió con su obra. Es diferente la creación de lo que viene ahora. Acá en el siguiente versículo sigue otra formación. Veámosla. Y concienticémonos y caigamos en cuenta, y yo les subrayo que esto es después de la creación en espíritu. Entonces vamos aquí a Génesis 2, 7, 8. Ya había acabado todo. Ya el Señor había acabado todo. Sin embargo, mire lo que dice acá. Génesis 2, 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces tenemos que antes fue creado varón y hembra en espíritu. Y ahorita es formado y aún la mujer todavía no ha sido formada. Vamos a Génesis
2, 21, 22. Aquí viene la formación de la mujer. Génesis 2, 21, 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esta es la formación en carne. La anterior es la creación de nuestros espíritus. El creador es Dios. El hombre y la mujer fueron creados en espíritu y después formados en carne. Por consiguiente, somos creados por Dios, criaturas de un creador. Ahora somos carne y espíritu. Al haber dos, la creación y la formación indica que somos seres duales. También nos acompaña una mente carnal y una mente espiritual. Muy importante que tengan esto en cuenta. Los dos componentes de nuestros pensamientos. Esos pensamientos son espirituales o carnales y nos llevan a la vida o a la muerte. Y por eso somos seres que contamos con nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra mente. Como podemos bien observar en Génesis 1:26, se nos creó a imagen y semejanza de Dios, y se nos dio la bendición y se nos bendijo, y se nos dio el señorío y la sojuzgación de gobernar sobre todas las obras de las manos del Señor. Génesis 1:26, 28, les tengo que repetir porque aquí hay una clave, ¿no? Que no está en Génesis 2:7. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Señoré, tengan esa palabra en cuenta. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y esto es muy importante, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, segunda palabra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos bendijo y se nos dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las bestias, las aves, y multiplíquense y fructifiquen. Pero eso fue hacia nuestro espíritu. Por eso es para... ahorita no puedo... Con mucho gusto acepto eso después porque no puedo entrar ahorita acá. En ese espíritu fue para nuestro espíritu, para la misma imagen de Dios. Pero acá fueron acabadas las obras de Dios. O sea, esto ya aquí, cuando nosotros vemos, toda esa parte espiritual fue terminada. Y el Señor reposó en el día séptimo. Y esto debemos entenderlo. Debemos entender que la creación es en Génesis 1:26 y la formación es en Génesis 2:7. Y luego siguió una formación del polvo de la tierra. Ese es el orden de la palabra de Dios, la creación primero y después la formación segundo. Una formación, no una creación. De allí fue formado Adán y la orden fue esta. Él ya tomó, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén y puso allí al hombre que había formado. Entonces el hombre fue formado del polvo de la tierra, y allí Dios sopló en su nariz aliento de vida, el espíritu. El soplo, el espíritu, entiéndase, ya el espíritu estaba formado y Dios lo sopló allí. Por eso Jesús dijo: el viento sopla donde quiere, refiriéndose al espíritu. Sigamos. Fue el hombre un ser viviente y después lo plantó en el huerto del Edén, y allí le puso en el huerto del Edén para que lo labrara.
Esa fue la orden de la formación en carne. Y le dijo que no comiera del árbol del bien y el mal. Ahí ya no le dijo fructificar, multiplicado, sino le dijo no coman del árbol del bien y el mal. Y le amenazó que si comía de ese árbol moriría. Y dio órdenes también. Y también hizo la mujer. Y aquí está en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara, y le dijo que podría comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. No le dijo que señoreara la tierra, ni le dijo que sojuzgara, no. Le dijo que la labrara y dio claras órdenes de no comer de cierto árbol. Quiere decir que lo puso en la tierra, en su carne, para que cuidara y labrara. Y Dios le dio un mandamiento que no comiera de cierto árbol. Y esas fueron las órdenes específicas para el hombre formado del polvo. Entonces después forma la mujer y dice, acá en esta parte no se hace ningún énfasis en que señoree la tierra, sino en obedecer. Solamente que obedezca al Señor y ponerle nombre a las bestias y pues que no sea ayuda idónea y que pues realmente después lo hizo caer en un sueño e hizo la mujer, la sacó de sus costillas y formó la mujer de su costilla. Entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos muy clara la diferencia de la creación en espíritu y la creación y la formación del polvo. Bueno, el hombre fue formado del polvo, pero no se le dio orden de señorear la tierra, solo de labrarla, pero en cambio en su creación el espíritu se le dio esa orden que indica esto, que la autoridad es para señorear los cielos y la tierra, y el hombre solo tiene la autoridad en su espíritu. Es en esa creación a imagen y semejanza de Dios, el cual nos creó. Y acá la gran diferencia que tenemos en carne y en espíritu. ¿A dónde nos lleva esto? A que debemos ser conscientes de nuestro espíritu, que es allí donde tenemos la autoridad en Cristo para señorear toda nuestra vida. La tierra y los cielos y todo lo que en ella hay. He aquí el mensaje de hoy. En tu espíritu es que ha sido hecha mi creación. Y es allí donde he puesto toda esta autoridad, el poder, el señorío, la sojuzgación. Yo les he conferido autoridad desde el principio de la creación del espíritu del hombre y la mujer. Por lo tanto, están autorizados a ejecutar directrices, mandatos, declaraciones, observaciones, decretos y establecer todo lo que deseen y necesiten y manden. Para esto he preparado un resumen de los significados que tienen la palabra señorear y sojuzgar. Y veremos los diferentes sinónimos y significados de las diferentes palabras para entender bien el significado del poder que Dios nos dio como autoridad. Señorear. Verbo transitivo. 1. Dominar o mandar en una cosa como dueño de ella. Ejemplo, el conde señoreaba toda la comarca. 2. Controlar o tener dominio sobre algo, especialmente sobre cualquier cosa. Eso no es mío, esto es el diccionario. Dominar, sinónimos: dominar, mandar, imperar, sujetar. Señorar viene de señor. Dominar o mandar en algo como dueño de ello. Dicho de una persona: apoderarse de algo, sujetarlo a su dominio o mando. Mandar imperiosamente y disponer de las cosas como si fuera dueño de ellas. Estar en una situación superior o en mayor altura de un lugar, altura del lugar que ocupa otra, como dominándola. Esto es señorear. Y esa fue la orden que se le dio a nuestros espíritus.
Es necesario dominar, mandar, controlar, sujetar. Qué palabra tan clara que Dios nos dio. No nos dijo, miren a ver si pueden. No, nos dijo, manden, dominen, controlen, sujeten, imperen, dominen los cielos, la tierra, las aves, los peces, etc. Bueno, eso es señorear. Ese mandato se le dio al Espíritu. Por eso establecemos, declaramos que el dominio que tenemos sobre las cosas, no solo en nuestra vida, sino en todo lo que nos rodea. Eso lo dijo Dios, no yo, y está escrito. Esto fue declarado por Dios el día de nuestra creación y no ha perdido vigencia a pesar de la caída de Adán, ya que nuestro Señor Jesucristo nos restituyó todo a nuestra vida cuando murió en la cruz y resucitó. Y volvimos a nacer de nuevo y nuestro espíritu volvió a renacer de nuevo. Acá debemos hacer muy bien la diferencia. Hubo una caída, después ya cuando volvimos a renacer de nuevo, pues nuestro espíritu volvió a nacer de nuevo. Por eso dijo el Señor Jesucristo, os es necesario nacer de nuevo. Entonces la vida diaria nos presiona a tener malos encuentros con la carne. Miren, aquí vamos a hacer una, como dicen los médicos, vamos a hacer un corte. Y es muy importante porque estoy hablando espirituales. Y esta parte es para que nosotros, como dijo Juan el Bautista, empecemos a decrecer, a menguar y dejar que nuestro hombre interior o mujer interior, en el caso de nosotras, crezca. Entonces la vida diaria nos presiona a tener malos encuentros con la carne y las debilidades nuestras y de los demás. Pero la palabra de Dios es vida, es fuerza, es poder. Y es ahí donde la mente humana se convierte en mente divina, la mente de Cristo. Bueno, disculpen, voy a tomar un poquitico de juguito que tengo acá. Bueno, el Señor me dice que les diga esto. Dios. Hay misterios que solo yo como Dios le comparto a mis hijos. Y no solo se los compartí, mi espíritu, sino también la sabiduría espiritual, la autoridad conferida desde su creación y ahora la información exacta de cómo hacerlo. Su identidad lo dice todo, pero su mente se opone profundamente a aceptarlo. Porque su información anterior al descubrimiento de su identidad está corrompida, está oponiéndose con pensamientos que son humanos, y ustedes son humanos, pero también son divinos, son seres espirituales sumamente poderosos. Y no solo eso, sino están autorizados desde su creación a sojuzgar, a señorear su entorno. Su fuerza proveniente de su espíritu, pero también proviene de su conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento? Veamos. Primera de Corintios 2, Reina Valera, 2:4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ustedes saben que son espíritus creados para sojuzgar y señorear el cielo, la tierra y el mar, y están completamente autorizados desde su creación por mí. Es el Señor hablando cuando Él me daba esto. Yo pongo una nota a Dios hablando y Él me dicta. ¿No saben acaso que están con esa autoridad? Desde el principio en Génesis se les dio esa información. ¿Por qué han dejado de lado esa información? ¿Por qué la desechan? ¿Por qué buscan otras respuestas? Si claramente Dios, yo les informé eso desde el principio, desde mi primer libro que les di, hechos a mi misma imagen y semejanza. Después les di autoridad, poder sobre todo lo que les rodea, sobre cada cosa, cada una de ellas sin faltar ninguna. Se han quitado mis vestiduras y se han puesto las de Satanás, las del débil, las del enfermo, las del necesitado, las del pecado, las de la ignorancia, y me han ignorado. ¿Me he puesto yo sus vestiduras
o ustedes se han puesto las que no les pertenecen. Necios, yo les he dado la autoridad desde el principio de los siglos, y hoy les redargullo fuertemente, porque están en necesidad, en dolencia y sometidos al mundo de pecado y de oscuridad. Salgan de ahí y pónganse su verdadera vestidura. Necios, sean quien verdaderamente son, esgriman su autoridad desde el trono donde yo con mi sacrificio los he sentado, sobre todo principado y autoridad, sobre todo nombre que se nombra, sobre toda fatiga, dolor, enfermedad, dolencia, sobre cada necesidad, sin condiciones, porque yo pagué el precio por su prosperidad, sanidad, libertad. ¿Que están ciegos? ¿Qué pasó en la cruz? Pagué por su libertad, fueron salvos, ¿o no es así? Porque sienten miedo de perderse, porque no se ponen las vestiduras de la salvación, ganada con sangre, con mi vida, porque están de mendigos y no de reyes y sacerdotes, porque no me han escuchado, sordos, ciegos, torpes, me piden y ya les he dado, derramé sangre para que fueran redimidos, me desangré para que fueran sanados, me desangré para que fueran enriquecidos, tontos, sordos, necios, vean, oigan, escuchen, despierten. ¿No soy yo el que les ha dado todas las cosas? Entonces, ¿por qué me las piden si ya se las di? Porque no me han escuchado bien y porque hay pastores y maestros que los manipulan y les dicen cosas que yo no he dicho. Y ustedes, en lugar de escudriñar las escrituras, se las creen. No sean tontos, lean la palabra y tomen su autoridad con seriedad y respeto. Porque yo, Dios, les he dado la mente de Cristo, la autoridad de Cristo, el Espíritu de Cristo. Cada una de las cosas les he dado. Tómenla, porque si no será como si no creyeran en mí. Tomen cada una de mis palabras y séllenlas en sus mentes y escríbanlas en sus corazones. Repásenlas de día y de noche hasta que se renueve su entendimiento para fortalecer a su hombre y mujer interior. Romanos 12, 1, 2. Perdonen y disculpen, el Señor me dijo que lo dijera, pero así está. Reina Valera, les dije que, perdón, disculpen, porque anótenme todo, por favor, porque ustedes van a necesitar esto, porque uno recibe, pero uno tiene que repasar. Romanos 12, 1, 2. Así que hermanos, Romanos 12, 1, 2, sí. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si ustedes no renovan su entendimiento, vuelve y dice el Señor aquí, jamás llegarán a la madurez y a la sabiduría de Dios en misterio, que es esta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es la actividad a la cual yo les llamo. Les llamo a que renueven su pensamiento para que lleguen a la estatura del varón y mujer perfectas que he creado con la mente de Cristo. Es su verdadera identidad. No es la identidad carnal, esa es temporal y finita, sino es la espiritual, como dice acá. Primera de Corintios 2, Reina Valera. Primera de Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de estos príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Hay una sabiduría para nosotros, guardada antes de la fundación del mundo, de los siglos. La sabiduría oculta que Dios predestinó para nosotros, para nuestra gloria, que no es para el mundo, es para sus hijos. Seguimos en el 9. Antes bien, como está escrito,
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para sus hijos, para quienes le amamos. A Dios lo amamos y por eso Dios nos la revela por su Espíritu. Al 10, vamos, en ese mismo capítulo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Acá volvemos a nuestra identidad. Somos espíritus, hijos de Dios. Y vamos al 12. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Disculpen que aquí parece que tengo una persona que no me está, o sea, quiere participar, no entiendo si ahí estaban. No puedo hacer nada. En este momento, discúlpenme, pero no puedo hacer nada. ¿Ustedes me ven? Bueno, veo que sí. Sigamos. Bueno, acá volvemos, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que nos enteremos lo que Dios nos ha dado y nos estamos enterando de lo que Él nos ha dado. Autoridad. Yo quisiera saber las personas que están ahí si me ven. Porque aquí veo yo. Bueno, ¿me están viendo? Hola. Bueno, para que nos enteremos de lo que Dios nos ha dado. Y hoy nos estamos enterando de lo que Él nos ha dado. Autoridad, identidad, señorío, sojuzgación, poder. Nos dio todo, todo. Y por eso Él nos está diciendo por su Espíritu lo que nos pertenece. Entonces, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vamos al 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, esto que yo les estoy hablando es neta y completamente espiritual. Les enseño sabiduría espiritual, no humana, dice el Señor, porque ustedes son espíritus. El Espíritu nos está enseñando lo espiritual con sabiduría espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque somos nosotros los espíritus. Y por eso Dios nos enseña la sabiduría espiritual, acomodando su sabiduría espiritual a nuestra identidad espiritual. Vamos a 14, el 12-14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy importante, ¿no? Tenemos la mente de Cristo. Nadie nos juzga. ¿Por qué? ¿Quién le instruirá? A Dios mismo. Él mismo nos instruye. Tenemos la mente de Cristo. Entendamos, si nos juzgan, pues no nos debe interesar. Por eso es muy importante, relevante, indispensable, urgente que entendamos quiénes somos y qué se nos ha concedido. Porque si no lo sabemos, no entenderemos
porque hay una autoridad en nosotros personalmente, en cada uno. Y la razón por la cual Jesús murió y resucitó e hizo la obra completa en la cruz: sanidad, prosperidad, libertad, eternidad, amor eterno de nuestro Dios, reconciliación eterna, y Él no nos soltará de su mano. Dios nos ama, ¿no les parece? El hombre natural debe renovar el entendimiento, donde nuestros pensamientos son renovados día a día para nuestro crecimiento. Y decimos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. También que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por demás, hermanos míos, guardémonos de las obras de la carne, que son los pecados, adulterio, fornicación, etc. También iras, contiendas y otras cosas. Pero además de ello, tenemos que guardarnos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de esas maneras de ser que se oponen al conocimiento de Dios, y son esas maneras de ser muy nuestras, que son las contaminaciones que tenemos en la carne, los temores, las amenazas personales, nuestra maldad, los miedos y las maquinaciones personales, que son pensamientos de la carne que llevan a la muerte. Esa es la mente carnal, que está caída y no se sujeta a la mente de Cristo, porque no ha sido renovada, porque está caída, porque hay que renovarla. Y está contaminada por malos recuerdos, malas informaciones, por ignorancia de no leer bien la palabra de Dios, y eso lleva a la muerte, porque la carne lleva a la muerte, pero el espíritu es vida y paz. Y eso es un acto de fe, creer lo que Dios habla de ti, que eres santo, perdonado, que has sido pasado de muerte a vida por su obra en Cristo, que nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, que no hay nada que no puedas tener, como dice este versículo. Vamos a este versículo que es muy importante. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Súper importante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo por causa de la concupiscencia. Dado que ahora sabemos que todo se nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Dios, por su gloria y excelencia, por medio de la cual Jesucristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de esa concupiscencia, ya huimos del mundo, y esas promesas nos hacen acreedores por medio del Señor Jesucristo de esas preciosísimas promesas. Le mostraré los versículos que Dios me dictó. Básicamente el Señor me estaba dictando, y ahí dice lo que estaba diciendo yo arriba, Romanos 8, 29, 31, y este es súper importantísimo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también a estos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Bueno, vamos a seguir con el tema. Yo no alcanzo a terminar porque la verdad me falta la mitad, y me estoy dando cuenta que pues me voy a gastar otra hora. Pero para hacerles un resumen de lo que está acá, el Señor dice que esa información no la ha dado a los niños, como dice en Mateo 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús,
Dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto que les estoy dando es algo que es para sus hijos, para que ustedes sepan cuál es su identidad. Bueno, vamos a seguir adelante. Nosotros, el Señor quiere hacer un énfasis y que nosotros aprendamos a discernir los pensamientos de nuestra carne y los pensamientos de Él. Y me dio esto, Isaías 55, 8, 12, Reina Valera. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La verdad es que los pensamientos del Señor y la palabra de Dios son más altos que cualquier pensamiento humano. Nosotros como humanos somos equívocos, pero la palabra de Dios es completa y perfecta, entera. Nada le hace falta. Por eso es muy importante meditarla de día y de noche. Hay que repasar esto. Ponerla en práctica. Nosotros sabemos que fuimos creados por Dios para señorear y sojuzgar nuestra vida y someter nuestros pensamientos a los pensamientos del Espíritu de nuestro Creador, comprobando lo que pensamos con la palabra de Dios, como por ejemplo dice acá. Antes de todo, vamos a Romanos 8, 28. Perdón, Romanos 8, 37. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El mensaje de Dios acá es que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Este es un ejemplo que el Señor me dio para que nosotros renovemos entendimiento. Este es el ejemplo. El mensaje que Dios me dio acá es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. ¿Qué nos indica esto? Que podemos observar que somos más que vencedores. Sin embargo, nuestra condición carnal nos indica otra cosa. Esa otra cosa que indica es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque pertenece al mundo caído, limitado y sujeto a una creación caída. Pero eso ya sucedió. Pero también sucedió la obra del Señor Jesucristo en la cruz, donde Él nos rescató de todo lo malo de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos liberó de la potestad del diablo, vino a deshacer todas las obras del diablo, nos ha sanado de las enfermedades, nos ha redimido de nuestra condición carnal, nos ha otorgado vida y vida en abundancia, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nos ha sentado en Cristo Jesús en los lugares celestiales, también nos ha hecho reyes y sacerdotes, también nos ha dado el reino, manada pequeña. Nos ha hecho luz en las tinieblas, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha unido con Cristo, ya que dice así como Él somos nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El que no escatimó a su propio Hijo y lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Bueno, las promesas y la obra del Señor Jesús están terminadas, ya que Jesucristo dijo, todo está consumado. Nos ha salvado de la muerte eterna, nos ha hecho más que vencedores, nos ha pasado de muerte a vida, nos ha puesto sobre todo principado y toda potestad en Cristo Jesús, nos ha dado la autoridad y nos ha dado vida en vez de muerte, nos ha puesto por cabeza y no por cola, nos ha puesto por encima y no por debajo. Nos ha dado su Espíritu Santo y su poder a través de nosotros. Nos ha escogido para ser sus hijos, nos ha redimido, nos ha perdonado por las riquezas de su gracia o indulto. Nos ha dado su inteligencia y su sabiduría sobreabundantemente. Nos ha hecho herederos y en Cristo Jesús fuimos sellados con su Espíritu Santo. Nos ha dado las arras de nuestra herencia hasta que seamos resucitados. Nos ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento
para que sepamos la esperanza a la cual hemos sido llamados, que somos espíritus, y quiere que sepamos las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y que entendamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que hemos creído, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo poder y autoridad y señorío, y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que mostremos ahora las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, las cuales acabo de leer. Y hay más, mucho más. No me cabería en esta noche en mi tratado que he preparado aquí para enumerar todas las ilimitadas y ricas bendiciones con que contamos por la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Esto es solo una pequeña muestra de nuestra ilimitada bendición, porque Él derramó todas estas riquezas sobre su esposa, la iglesia. Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él. Esto que se nos ha dado es la sabiduría, es para que sea dada a conocer por medio de su esposa, la iglesia, nosotros, a todos los principados y potestades y huestes en los lugares celestiales. Este fue su propósito eterno, que sepamos quiénes somos, que hizo en Cristo Jesús para nosotros, porque Él nos sentó en su trono. Como dice acá, Efesios 2, 6. ¿Quién se puede sentar en el Señor, en el trono con Él? Si no es el Espíritu de Él. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué te sientas en Cristo Jesús en un trono donde está sentado Jesús? Para reinar. Nos sentó en el trono con Cristo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo poder y señorío y todo nombre que se nombra. Miren dónde está el Señor Jesucristo. Dice acá el Señor, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos sentó en lugares celestiales y nos dio esa autoridad a nosotros, en espíritu. Nos sentó con Cristo Jesús en el trono a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo poder y señorío y todo nombre que se nombra, y sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza a quien, a la iglesia, a nosotros, la iglesia, a nosotros, a usted, a mí, personalmente, la cual es su cuerpo y somos el cuerpo de Jesús. Él es nuestra cabeza y estamos sentados para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Y ahora les leo esto completo. Efesios 1. Por esta causa, está hablando Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos
cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de la herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principal, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿A quién se lo dio? A los que Él creó, a los que creímos en Él. ¿Entendimos? Estamos sentados en lugares celestiales. Ahí es donde está la autoridad. Desde ese trono debemos reinar. Yo sentado en lugares celestiales. Tú sentado en lugares celestiales. En Cristo Jesús. Para que reinar sobre todo principado, toda autoridad, poder y señorío, toda hueste de maldad, todo nombre que se nombra. Y Dios nos dio esa autoridad en Cristo Jesús a nosotros, la iglesia. Sí, nos dio esa autoridad. Sí, nos dio esa autoridad. Sabemos quiénes somos y la autoridad que tenemos. Pero claro que sí. Pablo le escribió, el apóstol del Evangelio de la Gracia, por medio de su Espíritu Santo, nos hizo enterarnos de conocer esta gran revelación. Somos seres espirituales sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús, para mostrar las riquezas de su gracia y la multiforme sabiduría de Dios, a todo principado, potestad, etc. Y esa autoridad se la dio a la iglesia, a nosotros. Debemos entender esto. Él quiere que entendamos esta verdad, esta identidad y esta posición en Cristo, porque ahí es donde está la autoridad. Por eso dice que nos vistamos con nos fortalezcamos con el Señor y el poder de su fuerza y nos vistamos con toda la armadura. ¿Cuál es la armadura? El mismo Señor en nosotros. Él quiere que entendamos esta verdad, que entendamos las inescrutables riquezas de su gracia y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la iglesia. Esa autoridad dada por nuestra identidad en Cristo desde la fundación del mundo, o sea, desde Génesis, antes de caer Adán, la cual fue quitada en la caída y restituida con la cruz, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí legalmente fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, 5, 6. Ya son 8 y 7, bueno. Y de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 5, 16, 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinaremos en vida. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, también por la justicia vino a todos los hombres la justificación. Vida, reinaremos en vida. ¿Qué les dice esto? Que estamos en Cristo Jesús, que reinando con Él, pero tenemos que aceptarlo, que somos reyes y sacerdotes por la obra terminada del Señor Jesucristo. Adán nos destituyó cuando Adán le creyó al diablo por medio de Eva, pero el Señor Jesucristo nos constituyó reyes y sacerdotes por medio de su muerte en la cruz para reinar en vida. ¿Acaso no está escrito? Aquí está, Apocalipsis 1, 5, 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No está escrito? Claro que sí, está escrito. Nos hizo reyes y sacerdotes
para reinar en vida, porque nos justificó y nos sentó en los lugares celestiales para reinar en vida. O sea, ahora, no muertos, sino ahora que estamos vivos. Reinemos en vida los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo? Declarándonos como el Señor Jesús nos declaró, reyes y sacerdotes, de lo que ganó el Señor Jesucristo en la cruz. Aquí Dios habla. Estoy acá esperando ver manifestada su posición en Cristo Jesús, su reinado, la obra de mi Hijo ante todo principado, autoridad y señorío. Muestren la multiforme sabiduría mía ante ellos y ante mí, y les serán dadas todas las cosas. ¿Realmente lo creemos? Al que no escatimó a su Hijo, ¿cómo nos dará también todas las cosas? Pues antes de todo somos más que vencedores. ¿Cómo le queda a la mente humana creer esto de difícil? ¿Por qué? Porque es espiritual, no humano. Porque las cosas que se nos dicen son netamente espirituales y no las aceptamos. Luchamos incluso contra ellas. Nos oponemos a la profunda bendición que ganó el Señor en la cruz. ¿Y qué nos indica ello? Que podemos seguir creyéndole a nuestra carne. Pero si estamos por la carne, esto terminará en muerte. Pero si vivimos por el Espíritu, hallaremos vida y paz. Renovemos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento de quiénes somos y qué poder tenemos. Y pongámonos la armadura y vistámonos con Jesucristo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la verdad. Romanos 8:5-6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, renovación del entendimiento. Mucho cuidado con lo que pensamos. La ocupación de los pensamientos carnales llevan a la muerte. Pero no solo los pecaminosos, sino la incredulidad de las promesas. Si no las creemos, las dudamos, las pensamos, las analizamos y las desechamos cuando no creemos por fe, este será un acto de muerte. Pero este es un llamado a Esmeralda y a todos los que oigan este mensaje. La palabra de Dios se cree, porque si no, no servirá de nada y no será provechos para los que la oyen o la leen. Entendamos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no escuchamos atentamente la palabra de Dios, de nada nos servirá leerla o escucharla. Se necesitará oírla verdaderamente en nuestro ser y que vaya y dé fruto y no vuelva vacía. Todas las promesas son en el sí y amén. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Sí es el Espíritu la oración como se ve acá. Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como estamos muy contaminados por las palabras y pensamientos anteriores a esta verdad, es muy necesario que todos los días y a toda hora estemos meditando en la palabra de Dios. Cada vez que podamos, repasemos este video o la palabra de Dios, porque esto nos ayudará a entender lo que pasa en nuestras mentes y la renovaremos. Leemos diario estos versículos que nos dan vida, pero a conciencia, no por leer, sino memoricémoslos como dice la palabra. Josué 1, 8, 10. Medita día y noche este libro de la ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se te prescribe en él,
Prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas, pues, miedo, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Meditemos de día y de noche a toda hora. ¿Qué quiere decir? Teniéndolo siempre en nuestros labios. O sea, meditemos, o sea, leamos, hablemoslo en voz alta. Porque por eso habla de labios. Porque debemos hablarlo a toda hora. Abramos nuestra boca, no la cerremos. Y ahora que es por gracia, es si creemos, prosperaremos, tendremos éxito en todo cuanto emprendamos. Sabemos que el Señor está en nosotros, que habita en nosotros, que nos ha dado su espíritu. Dios quiere que renovemos el espíritu de nuestra mente, nuestro entendimiento, y la manera de renovar la mente y nuestra identidad es meditando de día y de noche la palabra de Dios, teniéndola en nuestros labios, hablando en voz alta para que prosperemos. Nos sanemos, nos liberemos con nuestra voz, con nuestros pensamientos renovados, con una palabra viva y eficaz, no callando a toda hora, de día y de noche. Sabemos que el poder está dentro de nosotros. Alcemos nuestra voz, señoremos nuestra vida y ejerzamos esa autoridad y poder que se nos ha dado por ser quienes somos y por creer en el Señor Jesucristo y en su obra terminada. Tienen, dice el Señor, las armas que no son carnales, sino espirituales, para derribar las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Segunda de Corintios 10, 4, 6. Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, la contaminación, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las armas son la palabra de Dios, la mente de Cristo renovada. Porque estas palabras destruyen las fortalezas y los argumentos y toda altivez que se levanta en nuestra mente, en contra del conocimiento de Dios, de quiénes somos y qué autoridad tenemos. La palabra de Dios es una guerra en nuestra mente, contra nuestra mente carnal, y la forma de ser victoriosos es renovando nuestro entendimiento, leyendo la palabra de Dios diariamente, cómo entendemos, cómo pensamos, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos de Dios son las grandísimas bendiciones ganadas por el Señor Jesucristo en la cruz. El camino, la verdad y la vida. Memoricemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Memoriza tu victoria cada hora, cada día, de noche y de día. Y háblala en voz alta, porque Dios quiere que sepas quién eres y qué se te ha concedido. Y estamos prontos a castigar toda desobediencia cuando nuestra mente no obedezca, porque ya sabemos la verdad, tenemos la mente de Cristo. Y de esta maravillosa palabra. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en la bestia, y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta no es una promesa, es un hecho que ya sucedió. Es nuestra esencia que tenemos latente en nuestras vidas, inalienable, inconmovible. Nadie nos la puede quitar. Es nuestra misma esencia, nuestra herencia. Somos hijos de Dios y somos espíritus. Este poder está operando dentro de nosotros porque somos espíritus. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder tan grandioso actúa en nosotros. Es el más poderoso de la creación para hacer las cosas mucho más grandes y abundantes de lo que pedimos o entendemos. Y aquel que está siendo capaz de hacer todas las cosas y cruzando por encima y más abundante de lo que estamos solicitando o estamos percibiendo mentalmente, según el poder que está operando dentro de nosotros.
esta es la palabra de Dios. Esto fue todo, hermanos. Ha sido para mí una gran gloria recibir esta información de mi Padre, de mi Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. He sido muy bendecida y espero que esto que el Señor les ha dado también sea de bendición en sus vidas. Espero que hayan disfrutado. Sé que ha sido un poco largo, me pasé 20 minutos, pero vale la pena porque es palabra del Señor y sé que esto le dará a sus vidas una edificación muy importante, porque el fundamento de saber quiénes somos y qué poder tenemos es algo que realmente no tiene precio, no tiene valor, es algo mejor dicho, sin precedentes. Hermanos, esto ha sido todo por hoy. Los bendigo. Somos hermanos en Cristo. Saludo a los espíritus que están en ustedes, en Cristo Jesús. Y pues espero disfruten esta palabra, vuelvan a ver el video y los bendigo con toda bendición porque estamos bendecidos nada más y nada menos que con el mismo Espíritu de Dios. Bendiciones.